A lo largo de estas semanas hemos visto ya dos temas, la teoría de IGB, que me imagino que ya están practicando, la parte 1 y la parte 2, y también hemos visto en la anterior clase el impuesto a la renta de tercera categoría y la de cuarta categoría, ¿ok? Ahora me toca ver planillas, que es impuesto a la renta de quinta categoría. Con respecto a este tema de planillas, que es impuesto a la renta de quinta categoría, ¿ok? Tenemos que saber una cosa importante que ya les había mencionado en las clases pasadas, que las personas que están afectas a este impuesto de renta de quinta categoría, más conocida como planilla, son personas dependientes. ¿Qué significa esto? Personas que trabajan para una empresa. Cualquier persona que trabaja para una empresa paga impuesto a la renta de quinta categoría. O sea, en otras palabras, el impuesto a la renta de quinta categoría está más que todo, afecta a las personas que pagan o que, mejor dicho, trabajan para empresas. ¿Ok? Eso es lo que tienes que saber con respecto a planillas. Entonces, cada vez que yo hable de planillas, me estoy refiriendo al impuesto a la renta de quinta categoría. Y para resolver ejercicios de planilla, que es impuesto a la renta de quinta categoría, básicamente tienes que aplicar dos pasos. Todas las personas que trabajan para una empresa al momento de calcular el impuesto a la renta de quinta categoría necesitan dos pasos de cálculo. El primero, como en toda planilla, tienes que elaborar una boleta del mes que te pidan. Por ejemplo, si a ti te piden hallar el impuesto a la renta de quinta categoría del mes de marzo, tienes que hacer la boleta de marzo. Entonces, todas las personas que trabajan de manera dependiente y pagan un impuesto a la renta de quinta categoría tienen que hacer su boleta. ¿Y cómo es el esquema de la boleta? Entonces, el primer paso es vamos a elaborar la boleta y en esta boleta del mes que te pidan, porque la boleta se hace mes a mes. No lo puedes hacer por los 12 meses. Cada boleta es un mes diferente. Entonces, a lo largo de los años, una persona en un año tiene 12 boletas porque hay 12 meses. ¿Me dejo entender? Entonces, la boleta se hace mes a mes. Vamos a poner un ejemplo de la boleta de marzo. Cuando tú haces una boleta, la boleta tiene este esquema. Vas a poner primero todos los ingresos que recibe la persona. Imagínate que estamos haciendo la boleta de Pedro. Vamos a colocar en la boleta del mes de marzo todos los ingresos de Pedro. Por ejemplo, dentro de los ingresos de Pedro del mes de marzo puede tener diferentes tipos de ingresos. Por ejemplo, su sueldo es un ingreso, luego viene su asignación familiar. ¿Qué es la asignación familiar cuando tienes hijos? Si Pedro tiene hijos, va a recibir una asignación familiar. Luego también otro ingreso pueden ser las bonificaciones, la participación de los trabajadores, las horas extras, etcétera. Tienes que poner todos los ingresos que ha percibido Pedro en el mes de marzo. ¿De acuerdo? Eso es uno. Una vez que has puesto todos los ingresos de Pedro en el mes de marzo, ahora viene todos los descuentos, porque como en toda persona siempre tienes ingresos y descuentos. Entonces, para calcular la boleta de Pedro del mes de marzo, una vez que hayas colocado todos los ingresos de Pedro, ahora viene todos los descuentos. Dentro de los descuentos, básicamente está el impuesto a la renta de quinta que Pedro tiene que pagar, que ahorita te explico cómo se calcula. Este impuesto a la renta de quinta, que está de color rojo, tiene su propio cálculo, que ahorita te voy a explicar. Luego, esta persona llamada Pedro puede estar afecta a la ONP o a la AFP, cualquiera de los dos, depende del problema. Y luego puede tener otros descuentos como el descuento por préstamo. De repente Pedro se pidió un adelanto de sueldo, entonces hay que descontarle aquí. O sea, tienes que ponerle todos sus descuentos, pero entre los descuentos más primordiales, más principales está el IR de quinta, que tiene una forma de cálculo que ahorita lo vamos a ver, y el sistema de pensiones, que puede ser o ONP o AFP. La ONP se calcula siempre el 13% del total de los ingresos y la AFP va a depender del problema. Si el profesor quiere que tú calcules AFP, te va a dar los porcentajes. ¿Ok?
Hasta ahí, ¿alguna pregunta con el total de ingresos y descuentos? Dime, Daniel, te escucho. ¿A qué se refería con participación de trabajadores? Que esta persona, cuando trabaje en una empresa, la empresa le dé un porcentaje. Para él es un ingreso extra, por eso va en participación. O sea, aquí lo que yo pongo en conceptos, no crean que siempre es lo mismo, tengan cuidado aquí. Aquí depende del problema. Puedes tener otros tipos de ingresos, pero yo te he puesto como un ejemplo, ¿no? De los ingresos que una persona puede percibir en un mes, pero puede ver otros tipos de ingresos, todo depende del problema. En cuanto a los descuentos, casi siempre son básicos. Por ejemplo, en cuanto a los descuentos de una persona, siempre hay el impuesto que paga, el sistema de pensión, de acuerdo, que puede ser ONP o AFP, cualquiera de los dos, depende del problema, y algunos otros descuentos extras como los descuentos por préstamo y el adelanto de sueldo. Una vez que ustedes ya tienen el total de ingreso que yo le llamo A y el total de descuento que yo le llamo B, luego viene el neto a pagar, es decir, lo que va a recibir Pedro. ¿Cuánto va a recibir Pedro? La diferencia. Todos sus ingresos, que es A, menos todos sus descuentos, que es B, eso es el neto a pagar. Eso es lo que va a recibir Pedro por el mes de marzo, el neto a pagar. Y aparte de eso, como Pedro trabaja para una empresa, la empresa le va a dar una aportación, así que abajo se pone aportación y la empresa le da, toda persona que trabaja para una empresa va a tener una aportación que se le llama el salud. ¿Por qué está fuera? ¿Por qué no está en los ingresos? ¿Por qué no está en los descuentos? Porque la aportación lo hace la empresa Pedro. O sea, Pedro no hace la aportación le hace la empresa. Entonces, la aportación está como que debajo del neto a pagar y la única aportación es el salud. ¿Cómo se calcula el salud? El 9% del total de ingresos. Preguntas por la boleta. Esta es la estructura de manera teórica. Obviamente algunos conceptos puede variar, depende los ingresos y los descuentos, depende del problema. Una vez que ya sabes cómo hacer la boleta, que es bien sencilla, ya saben que la boleta se hace por el mes que te pidan. Datos importantes de la boleta. Yo te he puesto un ejemplo de una boleta del mes de marzo, pero ¿qué pasa si nos piden en julio y en diciembre? No sé si ustedes saben, pero en julio y en diciembre toda persona que trabaja para una empresa recibe gratificaciones, o sea, recibe como un sueldo adicional y eso para el trabajador es un ingreso. Entonces, en los datos importantes te pongo, si nos piden hacer la boleta por el mes de julio o el mes de diciembre, tenemos que contar como ingresos las gratificaciones de esos meses. O sea, aquí en tu ejemplo no te he puesto gratis porque estábamos en el mes de marzo, pero si yo te pidiera la boleta de julio o de diciembre, en esos meses tú siempre por ley recibes una gratificación y eso para ti es un ingreso. Entonces, lo que yo te pongo en datos importantes es que si tú estás en julio o en diciembre haciendo la boleta, en el total de ingresos le tienes que añadir la gratis que recibes, porque eso para ti es un ingreso. Y cuando tú estés en julio o en diciembre contando la gratis, la ONP, por ejemplo, ya no es del total de ingresos. La ONP, si estás en los meses de julio y diciembre que estás contando las gratificaciones, la ONP se calcula así: el 13% de tu total de ingresos menos la gratificación. La ONP y el salud nunca cuentan gratificaciones. Entonces, si tú estás en julio o en diciembre, que ahí sí en los ingresos hay gratis, para calcular la ONP o el salud, siempre hay que quitarle a tu total de ingresos la gratis, porque la ONP y el salud no cuentan gratificación. Preguntas. Entonces, ese es el primer paso de planilla, armar tu boleta. Ahora, todos los datos de esta boleta van a ser datos del problema, excepto el impuesto a la renta de quinta, que es un descuento para el trabajador. O sea, todo lo demás lo vas a tener en el problema.
Lo único que sí o sí tienes que hallar es el impuesto a la renta de quinta, que es básicamente el impuesto a la renta de quinta categoría que paga el trabajador por ser persona dependiente. Ahora, ¿cómo se calcula este impuesto a la renta de quinta? Porque es el único dato de la boleta que no te lo van a dar. Tú lo tienes que calcular. Ahora, ¿cómo se calcula? Viene el segundo paso. Dice, segundo paso, realizar el cálculo del impuesto a la renta de quinta. Siempre que tú quieras calcular el impuesto a la renta de quinta, dice, primer paso, debemos de armar esta tablita que ustedes ven aquí. Esa es la tablita. Te voy a explicar de manera general cómo se arma la tabla. Obviamente, este ejemplo que te estoy dando en tu resumen es un ejemplo en modo general, porque va a depender de cada problema. Pero te digo o te explico de manera general cómo se calcula el IR de quinta. Primero, en la parte superior hay que proyectar los meses. Cuando tú calculas el impuesto a la renta de quinta categoría, tienes que saber hasta qué mes te piden. Ustedes recordarán que estamos trabajando por el mes de marzo, porque la boleta fue de marzo. Entonces, si la boleta fue de marzo, el impuesto a la renta de quinta también tiene que ser de marzo. Entonces, tú tienes que proyectar, tienes que comenzar desde enero hasta marzo. Por eso en el ejemplo yo he proyectado enero, febrero y marzo. Gina, si a mí me pidieran hasta diciembre, entonces tienes que proyectar de enero hasta diciembre. Gina, si a mí me pidieran hasta agosto, tienes que proyectar de enero hasta agosto. Y así proyectas por el mes que te pidan la boleta. Si a ti te piden por el mes de febrero, proyectas de enero a febrero. Siempre comienzas de enero. ¿Ok? Si a ti te piden hasta marzo, como en el ejemplo, entonces proyecto enero, febrero y marzo. Una vez que tú ya proyectaste los meses, estos meses que tú ves aquí arriba es una proyección, como te digo, y todo depende de la fecha que te piden. En este ejemplo vamos a trabajar hasta marzo. Entonces, como vamos a trabajar hasta marzo, entonces tengo que proyectar enero, febrero y marzo. ¿Quedó claro la proyección? Una vez que ya proyectaste hasta el mes que te pidan, eso puede variar con el ejercicio. En este problema lo vamos a hacer hasta marzo. Luego tienes que colocar estos 4 conceptos siempre. Los sueldos, las gratificaciones, los otros ingresos y los ingresos anteriores, en ese orden. Y ahora vamos a calcular cada uno de ellos. Vamos a comenzar con los sueldos. Los sueldos también son proyecciones. ¿Cómo se calculan los sueldos? Es el monto por 12. ¿Por qué por 12? Porque hay que proyectar. ¿Por qué por 12? Porque de enero a diciembre hay 12 meses. Por eso en enero el monto siempre es por 12. ¿Y cómo se calcula el monto? El monto que dice aquí nota, aquí abajo, el monto es el sueldo del mes de enero más la asignación familiar. Siempre el monto es el sueldo más la asignación familiar y eso por 12 porque estoy en enero. Gina, y si estuviera en febrero por 11. ¿Por qué por 11? Porque de febrero a diciembre hay 11 meses. Si estuviera en marzo, el monto por 10. Y así vas bajando. Si estuviera en abril, por 9. De ahí por 8, por 7, por 6, dependiendo del mes que te encuentres. O sea, estas multiplicaciones que ustedes ven aquí es por la proyección. Si estás en enero, de enero a diciembre hay 12 meses, por eso lo multiplico por 12. Si estás en febrero, de febrero a diciembre hay 11 meses, por eso lo multiplico por 11. Si estás en marzo, de marzo a diciembre hay 10 meses, por eso lo multiplico por 10. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo se hallan los sueldos? ¿Alguna pregunta? Listo. Ahora pasamos a la parte más complicadita, que es hallar las gratificaciones. Para hallar las gratificaciones, tú tienes que saber lo siguiente, y para eso voy a ir al Excel porque esta es la parte importante que necesito que sepan. Hay fórmulas, pero te voy a explicar la dinámica. Vamos al Excel, que ya lo tengo acá listo, y ustedes tienen que saber algo acerca de las gratificaciones. Una vez que ustedes ya calcularon los sueldos y ahora tienen que calcular las gratis, como les dije al inicio de la clase, las gratis se reciben 2 veces al año. En julio
y en diciembre. ¿De acuerdo? Entonces, tú para recibir la plata, la gratificación en julio, tienes que haber trabajado de enero a junio. O sea, para que recibas tu sueldo completo, imagínate que tú eres un gerente y tú recibes 10.000 soles mensuales. Entonces, para que tú recibas la gratificación en julio, un sueldo completo, esos 10.000 soles, tú has tenido que trabajar en el año desde enero a junio. O sea, 6 meses. Si tú has trabajado los 6 meses, vas a recibir la grati completa en julio. Y en diciembre lo mismo, para recibir la gratificación completa, el sueldo completo en diciembre, tú tienes que haber trabajado de julio a diciembre. Hasta ahí, preguntas. Entonces, en otras palabras, quiero decir lo siguiente, que yo para recibir mi plata completa de gratificación en julio, yo tengo que haber trabajado 6 meses entre enero a junio del año. Y si yo quiero recibir mi segunda gratis, que es en diciembre, el sueldo completo, tengo que haber trabajado de julio a diciembre, o sea, 6 meses más. Entonces vamos a poner un ejemplo de cómo se calcula. Cuando tú quieres calcular el impuesto a la renta de quinta, estas gratificaciones que están en tu tabla también es una proyección. O sea, tienes que preguntarte en el año cuántas gratificaciones voy a recibir. Entonces, como estamos proyectándolo en el año, entonces cuando ustedes calculen la gratis, lo primero que se tienen que preguntar es cuánto va a recibir esta persona de gratis en el año. Así que, ¿cómo se calcula? Voy a poner un ejemplo. Seguimos con Pedro, porque nuestro ejemplo es con Pedro. Dice, Pedro entró a trabajar el 1 de enero del 2020 y su sueldo básico fue de 1.000 soles y no tiene asignación familiar. Entonces, para que tú puedas calcular la gratis, ustedes recordarán que esta tablita estaba proyectada hasta marzo, ¿no? Sería enero, febrero, marzo. Entonces vamos a calcular las gratis de Pedro en enero, en febrero y en marzo. Vamos a ver cómo nos salen. Yo les he puesto aquí las proyecciones, enero, febrero y marzo, para seguir con nuestro ejemplo. Y ahora voy a calcular solo las gratis. Estamos justamente en las gratis. Yo te pregunto, si Pedro comenzó a trabajar en enero, tú dices, de enero a junio va a recibir su gratis de julio. Entonces, Gine, en enero, como estoy proyectando, digo, Pedro va a recibir 2 gratis. La primera gratis de 1.000 soles, porque no tiene asignación familiar, entonces va a ser 1.000 soles, ¿de acuerdo? Que sería su sueldo básico más la asignación familiar que no hay, porque siempre que tú proyectes las gratificaciones, siempre es el sueldo básico más la asignación familiar. En este caso no hay. Entonces sería los 1.000 soles que él recibe, gana mensualmente por la asignación familiar por. Yo te pregunto, primero proyecta por julio. ¿Trabaja los 6 meses, Pedro? Si entró en enero, ¿va a trabajar de enero a junio? Sí, entonces trabaja 6 de 6. Esto es lo que va a recibir en julio. Su sueldo por 6/6. ¿Por qué por 6/6? Porque va a trabajar los 6 meses de 6. Esto es por julio, más, y ahora por diciembre. Por diciembre, para recibir la gratis de diciembre, ¿esta persona trabaja de julio a diciembre? Claro que sí, porque entró en enero. Entonces, para diciembre lo mismo sería su sueldo básico más asignación familiar que no hay por. Para diciembre, ¿trabaja los 6 meses? Sí, porque entró en enero, entonces sería 6/6. O sea, ¿cuánto de gratis va a recibir en el año? Va a recibir 2.000 soles. 1.000 soles en julio, 1.000 soles en diciembre. Preguntas. En teoría, cuando esta persona trabaja los 6 meses en cada mes, o sea, en julio, para recibir la gratis de julio, trabajó 6, y para recibir la gratis de diciembre, trabajó 6, esto también se puede reflejar de esta manera. Sería 1.000 soles por 2. ¿Por qué por 2? Porque julio y diciembre, como recibe el sueldo completo porque trabajó los 6 meses, entonces también puedes colocar su sueldo por 2 y te daría lo mismo.
Y aquí simplemente jalas. Para todos los meses va a ser lo mismo. No tienes que estar calculando desde febrero, no. Tú ya tienes enero y de ahí jalas. Lo único que va a cambiar son sus sueldos básicos porque los sueldos básicos que se calcula de cada mes es por el mes. Si en febrero tú ganas 2.000, tienes que calcularla en base a 2.000. Pero las fracciones no cambian. Así estés en diciembre, las fracciones siempre es lo mismo. Si en enero fue 6/6, entonces eso se va a mantener a lo largo. Entonces, en teoría, para que tú puedas calcular las gratificaciones depende de la fecha de ingreso, nada más que la fecha de ingreso. Y acá te he puesto las fórmulas de cómo calcular todas nuestras gratificaciones dependiendo de la fecha de ingreso. Por ejemplo, si la persona entró en enero, como en nuestro ejemplo de Pedro, entró en enero, nosotros aplicamos esta fórmula. Fue sueldo básico más asignación familiar por 6/6, porque trabaja en julio los 6/6 más diciembre, que es lo mismo. Eso sí entró a trabajar en enero. Pero Gina, ¿qué pasa si entró a trabajar en febrero? Entonces, analiza, si entró a trabajar en febrero, entonces como él tiene que recibir 2 gratis, en julio no va a recibir los 6/6, porque entró en febrero. Si entró en febrero, entonces mira la fracción. Para julio, él solamente va a recibir 5 de 6, porque solamente trabajó 5 meses de los 6, porque entró en febrero. Y para diciembre sí todo completo. Y Gina, y si entró en marzo, la fracción baja. Si entró en marzo, entonces para julio solamente trabaja 4/6. Sería, trabajó 4 meses de 6. Y para diciembre, normal. Y si entró en junio, para julio, lo que recibe en julio es 1/6. Más todo lo de diciembre. Y Gina, ¿y qué pasa si entró en octubre? A ver, entró en octubre. Entonces, en octubre, si entró en octubre, no va a recibir la gratis de julio, pues, porque no trabaja ni enero a junio. Entonces, julio no hay gratis, pero si entró en octubre, va a recibir la gratis de diciembre. Pero no va a recibir todo el sueldo completo, sino solamente va a recibir su sueldo básico más asignación familiar por 3/6, porque solo trabaja 3 de 6. Y ahí están todas las fórmulas para calcular las gratificaciones, que son las proyecciones por cada mes que ingresó. Todo depende cuando tú calcules las gratis, todo depende de cuándo ingresó. Preguntas. Y esta formulita que está en tu Excel te lo he puesto en tu PDF. Aquí está. Fórmulas para hallar la gratificación de acuerdo con su fecha de ingreso del trabajador. Ahí está. Dependiendo de su fecha de ingreso, así se calculan las gratis con estas formulitas. ¿Preguntas de cómo hallar la gratificación? Ok, una vez que ya proyectaste la gratificación de acuerdo a la fecha de ingreso, y acá tienes la tablita por cada fecha de ingreso, depende de la fecha de ingreso para que calcules tu proyección de la gratis, luego tienes que sumarle los otros ingresos. Para que tú puedas hallar los otros ingresos, eso depende del problema. Cada mes tú puedes tener un ingreso, entonces lo colocas. Los otros ingresos son datos. Una vez que ya tienes los otros ingresos, le tienes que sumar los ingresos anteriores. Siempre en el mes de enero no va a haber ingreso anterior porque no se cuenta lo del año pasado. Entonces, cuando comienzas en enero, no hay ingreso anterior. Sin embargo, cuando estás en febrero, entonces en febrero el ingreso anterior sería de enero y tendrías que colocar toda esta fórmula. Sería para hallar el ingreso anterior de febrero es el sueldo del mes de enero, o sea, del mes anterior, más la asignación familiar de enero, más los otros ingresos de enero, más los ingresos anteriores de enero. Esa es la formulita por el mes anterior. Y si estuvieras en marzo, sería igual, solamente que ahora los meses en marzo, el mes anterior es febrero. Entonces, para marzo sería todo en base a febrero. Y así por cada mes. Preguntas.
Ok, una vez que ya calculaste estos cuatro en este orden, los sueldos proyectados, la gratis proyectada, los otros ingresos y los ingresos anteriores, la suma de eso te da el RBAP. ¿Qué es el RBAP? Es la renta bruta anual proyectada. ¿Cómo se calcula? Sumando las cuatro cuentas, la A, la B, la C y la D, o sea, estos cuatro. Sumas en cada columna y ya tienes el RBAP. Una vez que tú calculaste la renta bruta anual proyectada, le tienes que restar siempre 7 UITs. Eso es una regla. Una vez que tú tienes el RBAP, réstale 7 UITs. Y ahora, ¿qué es la UIT? La UIT es una unidad impositiva tributaria que tiene un valor y los valores van cambiando con el tiempo. Y acá te voy a decir todos los valores de la UIT hasta el año 2023. ¿Cuáles son los valores de la UIT? Acá lo tienes. Dependiendo del año que a ti te pidan el ejercicio, la UIT va variando. Por ejemplo, en el año 2018, el valor de la UIT era 4.150. En el año 2019, el valor de la UIT era 4.200. En el año 2020, el valor de una UIT era 4.300. En el año 2021, el valor de la UIT era 4.400. En el año 2022, el valor de la UIT era 4.600. Y para el año 2023, el valor de una UIT vale 4.950. Entonces, dependiendo del año que a ti te pidan calcular, va a depender de los valores de la UIT que tú tienes que utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del año, lo que tú vas a hacer en tu tabla es restarle las 7 UITs. O sea, el valor de una UIT lo multiplicas por 7 y lo restas. Entonces, al RBAP le vas a restar las 7 UITs. Y además de eso, le puedes restar 3 UITs adicionales, pero eso solamente cuando haya algunos casos específicos. No siempre se restan las 3 UITs adicionales. Por eso te pongo, depende de algunos casos. O sea, las 7 UITs siempre se resta, eso es fijo. Pero estas 3 UITs adicionales depende de algunos casos. ¿Y de qué depende? Y acá te he puesto los casos que dependen en esta tablita de aquí. Para que tú puedas restar a las 7 UITs, le puedas restar 3 UITs adicionales, va a depender de esto. Primer punto, si tú vives en una casa alquilada. Si tú vives en una casa alquilada y pagas impuesto a la renta de quinta categoría, el Estado te dice que puedes deducir hasta el 30% de tu gasto por alquiler. Y eso meterlo en las 3 UITs adicionales. O sea, las 3 UITs adicionales que tú restas van a depender de algunos casos específicos. No todos los ejercicios tienen 3 UITs adicionales. Dependen de algunos casos. Y el primer caso es cuando vives en una casa alquilada. Si tú vives en una casa alquilada y pagas impuesto a la renta de quinta categoría, el 30% de este gasto por alquiler lo puedes deducir en esas 3 UITs adicionales. Otro importante, dice, por ejemplo, si tú pagas impuesto a la renta de quinta categoría y te atiendes con médicos, odontólogos o cualquier otra persona que te emita un recibo por honorario, eso le puedes deducir el 30%. Por ejemplo, si tu odontólogo te emite un recibo de 1.000 soles porque te hiciste, no sé, un diseño de sonrisa, qué sé yo, y te emitió un recibo por honorario, de esos 1.000 soles, el 30% lo puedes deducir en esas 3 UITs adicionales. A ti te conviene porque así vas a pagar menos impuestos. Más deduces, menos impuestos pagas. Y uno, obviamente, quiere pagar menos impuestos. Pero no es que siempre voy a restar las 3 UITs adicionales, depende, como les digo, de estos casos. Otro caso que recién se incorporó es cuando, por ejemplo, tú te vas con tus amigos, no sé, pues a tomar algo, te alojas, comes, tomas algunas bebidas y a todo ese monto, el 15% puedes deducirlo dentro de esas 3 UITs adicionales. Pero son algunos casos específicos que el Estado te da. Y otro algo muy importante que a veces
es muy útil. Cuando tienes trabajadores del hogar en tu casa, si tú tienes algún trabajador en tu casa que trabaja para ti, que te arregla las plantas, te cocina, qué sé yo, cuida a tus hijos, no sé, ok, si tienes un trabajador y tú obviamente le pagas, dice, las aportaciones de salud que tú le haces a tu trabajador, porque obviamente si tú tienes un trabajador lo tienes de manera formal y le tienes que pagar un salud, el Estado te dice, todo el monto de salud que tú le pagas le puedes deducir a esas 3 UITs adicionales, pero solamente son en casos específicos. Y estos casos de acá, de esta tabla, te lo tiene que decir el problema. Si no tienes en tu examen ninguno de estos casos, entonces no hay esas 3 UITs adicionales. Esas 3 UITs adicionales sería 0. ¿Preguntas? Entonces, quedó claro que estas 3 UITs adicionales que ustedes ven aquí solamente depende de algunos casos que ya te mostré la tablita. No siempre hay 3 UITs adicionales. Una vez que ya sabes eso, restas. ¿Y eso qué te da? El RBAP menos las 7 UITs y menos las 3 UITs adicionales, dependiendo de los casos, te va a dar el RAN. ¿Qué es el RAN? El RAN se llama la renta anual proyectada. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ok, una vez que tú ya calculaste el RAN, todavía me falta para poder determinar el IR de quinta. ¿Por qué? Porque una vez que tú ya tienes el RAN, ahora viene algo importante. Segundo paso. Ya determinaste, ya te quedaste hasta el RAN, ya hiciste tu tablita. Ahora viene el IAM. Una vez que tú ya tienes el RAN, dice, una vez calculado el RAN, debemos de calcular el IAM. ¿Qué es el IAM? El IAM es el impuesto anual neto, así se llama. Impuesto anual neto, o sea, el impuesto que tú vas a pagar. Ahora, dice, para calcular el IAM, lo primero que debemos hacer es nuestro cuadro borrador. Yo le llamo así, un cuadrito borrador, ¿ok? No todos los profesores hacen el cuadro borrador. Yo sí lo hago porque es la mejor forma de poder calcular bien el IAM. Entonces, siempre vas a hacer el cuadro borrador, este cuadro que te voy a explicar a continuación. Entonces, para yo poder calcular el IAM, una vez calculando el RAN, porque primero se calcula el RAN y luego el IAM, para que ustedes puedan calcular el IAM, el primer paso es hacer este cuadro borrador. Este cuadro borrador tiene este formato. Calculas la UIT, estas UITs ya están dadas por el Estado, o sea, esto te lo tienes que aprender. Ya está dada por el Estado, es hasta 5 UITs, de 5 a 20, de 20 a 35, de 35 a 45 y más de 45. Y estos porcentajes son fijos, estos porcentajes también están dados por el Estado. Es 8% para el primer rango, yo le llamo a este primer rango, 14% para el segundo rango, 17% para el tercer rango, 20% para el cuarto rango y 30% para el quinto rango. Esto está dado. O sea, esto siempre lo tienes que poner así. Y ahora, una vez que ya tienes la UIT y los porcentajes, ahora viene el tope y el ajuste. Esto sí lo tienes que calcular. ¿Cómo se calcula el tope? Para que tú puedas calcular el tope, solo se calculen los 4 primeros rangos. Y se calcula así. Como este primer rango es hasta 5 UITs, entonces tú a las 5 le tienes que multiplicar por el valor de la UIT del año. ¿Y por qué te pongo del año? Porque puede variar. Si estás en el año 2022, la UIT, el valor es diferente a estar en el año 2023. Si estás en el año 2020, es diferente a estar en el año 2021. Entonces, depende del año para que puedas usar el valor correcto. Y lo haces de esta manera. En el primer rango es hasta 5, entonces multiplica 5 por el valor de la UIT. Si estás en el segundo rango es hasta 20, entonces multiplicas 20 por el valor de la UIT. Si estás en el tercer rango, que es de 20 a 35, multiplicas 35 por el valor de la UIT. Si estás de 35 a 45, multiplicas 45 por el valor de la UIT. ¿Alguien se perdió cómo hallar los topes? Una vez que ya calculaste los topes, vamos a llamar a este primer rango el tope 1, el tope 2, tope 3, tope 4. Ahora vamos a hallar el ajuste. Los ajustes se hallan de esta manera.
Para el primer rango, el tope es igual al 1. O sea, lo que te salió aquí en el tope lo copias tal cual en el ajuste. Para el segundo rango ya se hace una diferencia. Tienes que restar el tope número 2, este de acá, menos el 1. Para el tercer rango tienes que restar el tope del tercer rango menos el tope del segundo. Por eso te pongo tope 3 menos tope 2. Y para el cuarto rango tienes que restar el tope 4, o sea, el tope que te salió aquí, menos el tope 3, o sea, el tope anterior. Y así se hallan los ajustes. Y esta es la tabla borrador que tienes que tener para poder calcular el IAN. Esto es como el primer paso. ¿Preguntas? Ok. Una vez que ya calculaste en la tablita borrador, esto es un borrador que lo tienes que hacer en tu hoja borrador. Luego viene el paso 2. Dice, de acuerdo con el rango que te haya salido en cada mes, debemos de elegir los rangos del paso 1. O sea, te voy a explicar qué quiero decir. Ustedes tienen esta tabla borrador con 5 rangos, pero en un examen no siempre viene los 5 rangos. Puedes usar solo los 2 primeros, solo 1, 3, 4 o los 5. ¿De qué depende? Del rango. Por eso les digo, de acuerdo al rango que ustedes hayan hallado, vas a usar los rangos. ¿Y cómo se usan los rangos? Te lo voy a explicar de manera teórica y ahorita lo vamos a hacer. Imagínate que tú tienes dos rangos, el RAN de enero y el RAN de febrero, ¿de acuerdo? El RAN de enero, imagínate que te salió 170.000 y el RAN de febrero te salió 180.000. ¿Cómo hallas los topes? Los topes, de acuerdo, lo vas a hallar, dice, ¿cómo elegir cuántos rangos tomar en el paso 2? Para poder elegir los rangos, el rango que te haya salido tiene que ser menor a los topes del paso 1. O sea, para que tú puedas elegir cuántos rangos vas a utilizar, este monto del rango tiene que ser el menor de los topes. Si el menor está en el cuarto rango, entonces usas los 4 primeros. Si el menor de 170.000 está aquí en el tercer rango, entonces usas los 3 primeros. O sea, para saber cuántos rangos voy a usar en el problema, va a depender del rango. Y para eso, para que me puedas entender, voy a hacer un pequeño ejercicio para poder leer esto y me puedas entender las fórmulas también. Voy a utilizar este pequeño rango, es un dato X. Imagínate que en enero te haya salido 170.000 y en febrero 180.000. Y voy a calcular el IAN. Entonces, vamos a ir al Excel. Ustedes tienen esto. De acuerdo, imagínate que en enero salió 170.000, en febrero 180.000. Entonces, tengo que calcular el IAN porque ya tengo el RAN. Una vez calculado el RAN, tengo que calcular el IAN. Entonces, vas a tu resumen y dices, a ver, el primer paso es hacer mi tabla borrador. Entonces, voy a hacer esta tabla borrador. Hacemos la tabla borrador por aquí. Imagínate que esto te da el problema, te dan ya las UITs y te dice que el valor de la UIT es 4.300. Vamos a usar esto como dato. Entonces voy a hacer mi tabla borrador, voy a poner UIT, porcentaje, tal cual tu resumen, tope y ajuste. Y en las UITs tienes que copiar las UITs que te da ya el problema, que son UITs determinadas, definidas. Tú solamente las tienes que copiar. Sería hasta 5 UITs. De 5 a 20 UIT, de 20 a 35 UIT, luego viene de 35 a 45 y luego viene más de 45. Listo. Una vez que ya tienes puestos la UITs, ahora vienen los porcentajes que también te lo dan, que es 8%, 14%, 17%, 20%, 30%. Y ahora, ¿cómo hallas los topes? Está en tu PDF. Los topes lo hallas así. Como este es 5 UITs y voy a hallar el tope y el valor de la UIT en este ejercicio, vamos a asumir que es 4.300, entonces multiplica 5 por 4.300. Para el segundo sería de 5 a 20, el tope es 20, 20 por 4.300.
Para el tercero sería de 20 a 35, el tope es 35, 35 por 4.300. Y de 35 a 45 sería 45 por 4.300. Y aquí nada. Y ahora, para el ajuste, siempre en el primer rango es el tope, el mismo tope. Para el segundo rango es el tope 2 menos el tope 1, como está en tu resumen. Para el ajuste del rango 3 es el tope 3 menos el tope 2. Y para el ajuste del rango número 4 es el tope 4 menos el tope 3. ¿Alguien se perdió por la tabla borrador? Todo lo que te acabo de explicar está aquí. Cómo saqué cada cosa. Una vez que ya tienes tu tabla borrador, ahora tienes que saber cuántos rangos vas a usar. Y acá préstame mucha atención, porque esto ya depende para tu cálculo. Una vez que tú ya tienes tu tabla borrador, tienes que decirme de todos estos rangos de mi tabla borrador, cuántos rangos voy a utilizar en el ejercicio. Y eso depende de qué, del rango. En este caso, vamos a calcular por enero. ¿Cuánto es el RAN de enero? 170.000. Entonces, Gina, me voy por aquí a mi tabla borrador y mira tu tope. ¿Hasta dónde cae 170.000? Tú dices, 170.000 más que 21.500, sí, más que 86.000 también, más que 150.000, pero menor a 193. O sea, 170.000 es menor a 193. Entonces, como está en todos estos topes, 21.500, porque 170.000 es mayor a 21.500, mayor a 86, mayor a 150, pero menor a 193. Entonces, ¿cuántos rangos vas a usar con un RAN de 170.000? Los 4 primeros rangos. ¿Quedó claro cómo utilicé los rangos? O sea, yo no uso los 5. En este ejercicio, como el RAN es 170, tú miras tu tope de tu tabla borrador y dices, a ver, 170, ¿dónde es el menor? Aquí. 170 es menor a 193. Entonces tengo que usarlo hasta aquí, hasta el cuarto rango. Es mayor a 150, pero menor a 193. Entonces voy a usar los 4 primeros rangos. Y estos 4 primeros rangos lo pones aquí en tus cálculos. Preguntas. Y ahora, una vez que ya identificaste que para este ejercicio solamente vas a usar los 4 primeros rangos, entonces comienza a calcular. ¿Cómo se calcula? En el primer rango es bien fácil y está en tu resumen. Para hallar el primer rango siempre es el porcentaje por el ajuste. Entonces sería así, para el primer rango sería el porcentaje del primer rango por el ajuste. Ya está. Y multiplicas. El segundo rango sería el porcentaje del segundo rango que está en tu tabla, borrador, perdón, por el ajuste, siempre por el ajuste. El tercer rango sería el porcentaje del tercer rango por el ajuste. Y cuando estás en el último rango, que en este caso para este problema es el cuarto rango, no siempre el cuarto rango es el último. Puedes tener ejercicios que el tercer rango sea el último o el segundo rango. Entonces depende de qué rango sea el último. En este caso es el cuarto. Entonces, cuando tú estés en el cuarto rango, que es el último para este ejercicio, va a diferir un poquito y lo vas a sacar de esta manera. Cuando estás en el último rango, siempre es el RAN del mes menos el tope del mes anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que lo vas a calcular así. Siempre que estés en el último rango es el RAN del mes menos el tope del mes anterior. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, el tope anterior, o sea, si yo estoy en el cuarto rango, si tú estás en el cuarto rango, ¿cuál es el tope anterior? El tercero. Entonces le vas a restar el tope del tercero. Ahí está, 150.000. Entonces, siempre si mi último rango es el cuarto rango, es el rango del mes menos el tope anterior. O sea, si estoy en el cuarto rango, el tope anterior es el tercero. Le restas el tope anterior y recién le multiplicas por el porcentaje del cuarto rango, que es 20%. Y eso siempre tienes que hacer siempre y cuando estés en el último rango. Preguntas. Solo en el último rango.
Y vuelvo a repetir, el último rango va a depender de tu problema. En este caso, el último rango fue el cuarto, pero vas a tener otros ejercicios que el último rango sea el segundo. O vas a tener otros ejercicios que el último rango sea el tercero. Todo depende de los rangos que estés utilizando para tu ejercicio. Y siempre en el último tienes que hacer esta pequeña distinción. El RAN del mes menos el tope anterior. Como estoy en el cuarto, el tope sería el tope 3, el anterior. ¿Preguntas? Y acá sumas y eso te da el total IAN. Y así vas a calcular el IAN. La suma de todo esto. Y ahora lo mismo para febrero. Para febrero también, ¿no? 180.000 están en los 4 primeros rangos porque es mayor a 150, pero menor a 193. Entonces los 4 rangos igual y lo mismo sería ajuste por el porcentaje para el primer rango. Para el segundo rango sería ajuste por porcentaje. Para el tercer rango lo mismo, sería el ajuste por el porcentaje y como estoy en el último rango hay que hacer una diferencia que es el RAN del mes de febrero menos el tope anterior. Como estoy en el cuarto rango, el tope anterior sería el tope 3. Entonces me voy al tope 3, ahí está, 150.000, y eso lo multiplico por el porcentaje del rango que me encuentro. Y la suma te va a dar el IAN del mes de febrero. ¿Preguntas? Listo. Una vez que ya lo tienes así como calculado todo, ya está calculado, ya lo tienes, ahora una vez que calculaste el IAN, esta es la manera de calcular el IAN. O sea, todos los ejercicios para calcular el IAN tienes que hacer la tabla borrador y luego ver cuántos rangos vas a utilizar. Y todo lo que te he intentado explicar aquí con un ejercicio es lo que está redactado acá. ¿No? Ahí está el problema, hemos usado los 4 rangos, yo te pongo en el resumen que justamente en el último rango, que es de 35 a 45 UIT, siempre es el RAN del mes menos el tope anterior. Acá lo voy a corregir porque no es el tope del mes, sino es el tope anterior, de ahí lo corrijo. Y de ahí sumas, y esto sumas todos los rangos, y eso sería el total de tu IAN. Y acá dice, ¿cómo elegir cuántos rangos tomar? No dice, para poder elegir los rangos, el rango que te haya salido tiene que ser menor a los topes del paso 1, es lo que hemos hecho. Y siempre que te ubiques en el último rango, o sea, siempre que te ubiques en el último rango de tus cálculos, tienes que restar el RAN del mes con el tope anterior. Eso es importante, que justamente es lo que está aquí, ¿no? RAN del mes menos el tope anterior, siempre en el último rango que te encuentres. Y una vez que ya tienes el IAN, ya calculaste el IAN que viene, el paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Una vez calculado el IAN, tenemos que calcular las retenciones por cada mes. Y para calcular las retenciones, una vez calculado el IAN, tienes que calcular las retenciones, depende del problema. O sea, el problema te va a dar una tablita de retenciones para que tú puedas calcular. Por ejemplo, si tú quieres calcular las retenciones de enero, ya las retenciones son los famosos impuestos a la renta de quinta. Eso es el impuesto a la renta de quinta. Si tú quieres calcular las retenciones de enero, te voy adelantando que las retenciones de enero siempre es el IAN entre 12. Eso no lo tienes que memorizar porque tú en tu examen te van a dar una tablita de retenciones. Entonces, para enero es IAN entre 12. Entonces ya tienes el impuesto a la renta de quinta de enero. Y para febrero también es entre 12. Entonces sería el IAN que tú calculaste entre 12. Entre 12, perdón. Y para marzo también es entre 12, pero para abril ya cambia. Eso de lo que cambia te lo da en una tabla. O sea, la tabla de retenciones, como así se les llama, te lo van a dar en el problema. Tú solamente tienes que dividir el IAN entre los meses que te diga el problema. Y eso serían las retenciones de cada mes, que en este caso se le llama retención o impuesto a la renta de quinta. Y eso es todo el procedimiento que tienes que hacer para ya
un impuesto a la renta de quinta y poder colocarlo en la boleta, ¿no? Y así hallar ya la boleta completa. Preguntas, o sea, lo más trabajoso es esto, calcular el IR de quinta. Eso es lo que más te causa chamba en tu examen. Porque la boleta es sencilla, todos los datos vas a tener excepto el IR de quinta. Entonces tu chamba va a ser aplicar todos los pasos para que puedas hallar justamente las retenciones. ¿Preguntas, dudas que tengan hasta aquí? Ok, y aquí ya te he puesto, he intentado ponerte de manera detallada porque la verdad para que tú puedas entender el cálculo del impuesto a la renta de quinta lo tenemos que ver con un ejercicio, pero he intentado ponerte en esquemas generales cómo es el procedimiento, ¿no? El paso a paso, la tablita que tienes que hacer hasta el RAN, luego tienes que calcular el IAN y para calcular el IAN tienes que primero hacer tu tablita borrador y luego ya calcular el IAN dependiendo de los rangos y finalmente las retenciones. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, sea de la boleta que estuvo aquí? ¿Alguien se perdió la boleta? ¿Quedó claro cómo se hace la boleta? ¿Tienen algunas dudas? Ok. ¿Alguien se perdió cómo calcular el impuesto a la renta de quinta en esta tablita? ¿Alguien no entendió algo? ¿Alguien se perdió cómo calcular el IAN? Ok. Entonces, según yo, la teoría ha quedado en términos generales correcta, solamente hay que revisar el resumen. Y ahora, para ya cerrar este tema, vamos a comenzar con un ejercicio. Ah, pero antes del ejercicio me estaba olvidando de algo importante. Una vez que ustedes hayan calculado el impuesto a la renta de quinta, ¿ok? Que son todos estos pasos que te acabo de enseñar, hayan elaborado la boleta, ya tienen la boleta lista, también una de las preguntas de su examen a veces es hacer el asiento de planilla. Hay dos formas de hacer el asiento de planilla. Pero antes de hacer el asiento de planilla, y te lo voy comentando, para que tú hagas el asiento de planilla, tienes que tener la boleta lista. Tú no puedes hacer asiento de planilla si no tienes una boleta. O sea, es imposible hacer asiento de planilla sin tener boleta. Si a ti te piden hacer el asiento de planilla, o sea, el asiento del impuesto a la renta de quinta categoría, tienes que tener la boleta ya elaborada. Si no tienes la boleta, tienes que hacer la boleta para poder calcular el asiento de planilla. Por eso te pongo aquí en el resumen, para hacer el asiento de planilla lo tienes que extraer de la boleta, o sea, todos los datos tienen que ser extraídos de las boletas. ¿Ok? Y hay dos formas de hacerlo y eso va a depender de cómo lo haga tu profe o tu JP el día de mañana en la dirigida. Hay dos formas, las dos son válidas. Acá te he intentado poner las dos formas para que no te pierdas. La primera y la que yo uso particularmente es esta. El primer asiento de planilla, la primera forma sería, ¿no? Todos los sueldos, en sueldos tú tienes que sacar de tu boleta todos los ingresos, o sea, el total de los ingresos es tu sueldo. Y luego debajo vienen las aportaciones que lo extraes de la cuenta eSalud, de la boleta, buscas eSalud y lo pones ahí. Y en el haber va el AFP por pagar o la ONP por pagar, que también lo extraes de la boleta. Solamente puedes poner uno, ya sea AFP o ONP, depende de qué sistema esté el trabajador. Luego viene tu tributo por pagar y dentro del tributo por pagar tienes que sumar la retención que es el IR de quinta más el eSalud, eso sería tus tributos por pagar, y luego la remuneración por pagar que es el neto a pagar de tu boleta. Eso es el primer asiento de planilla, la primera forma. Y la segunda forma es muy parecida, es lo mismo, en el debe coloca sueldos que lo sacas del total de ingresos de tu boleta, aportación lo sacas del salud de tu boleta y en el haber puedes colocar AFP o ONP, depende de qué sistema esté el trabajador. Y aquí ya no se pone tributo por pagar, sino lo desagregas. Colocas el salud por pagar y el IR de quinta por pagar, desagregado. Y todo eso contra remuneración por pagar que lo extraes del neto a pagar. Todos estos datos lo extraes únicamente de tu boleta.
Y eso es lo que tienes que saber en cuanto al asiento de planilla si es que te lo piden en el examen. Y eso es básicamente todos los puntos teóricos que tienes que saber con respecto a planilla para que puedas desarrollar ejercicios. ¿Preguntas? Listo. Ahora sí, vamos a comenzar con el ejercicio que está linkeado justamente en este PDF, que es este de aquí, y con este ejercicio cerramos la clase de hoy. A ver, vamos a ir al ejercicio. Dice, ejercicio de planilla. La empresa Gareca S.A. se dedica a la comercialización de artículos deportivos y tiene los siguientes empleados en planilla. Solamente vamos a usar a un empleado que es Luis Advíncula. Dice que trabaja en el área de marketing y ventas, se llama Luis Advíncula, su fecha de ingreso es el 1 de febrero del 2018. Su sueldo básico de Luis Advíncula es de 4.500 soles. No tiene asignación familiar, no tiene hijos. Eso significa no tener asignación familiar, no tiene hijos. Y su sistema de pensiones es ONP. Adicionalmente, se tiene la siguiente información, te dan esta información, dice que sus sueldos han sido los mismos hasta el mes de marzo. En el mes de mayo tuvieron Luis Advíncula un bono por desempeño de 700 soles, o sea, un ingreso de 700. El empleado Luis Advíncula tuvo los siguientes sobretiempos en marzo, mayo, junio y julio. En el mes de junio nació el hijo de Advíncula. Luego te dicen, Advíncula reporta contabilidad que paga por concepto por alquiler de su casa 800 soles mensuales y además que el primer semestre del año se atendió con doctores por un total de 5.000 soles. Estos les dieron un recibo por honorario, pues eran profesionales independientes. Justamente este parrafito es para hallar las 3 UITs adicionales. ¿Y qué es lo que te piden hallar de Advíncula? Te piden hallar el RBAP, que lo tienes que sacar cuando calcules el impuesto a la renta de quinta, que es la renta bruta anual proyectada de marzo. Te piden el IAN del mes de marzo y finalmente elaborar la boleta del mes de marzo y el asiento de planilla del mes de marzo. O sea, todo por el mes de marzo del 2018. Vamos a hacer todos los pasos que te acabo de enseñar por el mes de marzo del 2018. Y te dan aquí la información adicional. Siempre en un ejercicio de planilla te van a dar información extra, como por ejemplo el porcentaje de la ONP, también los porcentajes de la AFP, el porcentaje de salud. Tenemos que usar para este ejercicio una UIT de 4.300 soles. La asignación familiar es de 93 soles. Si esta persona tuviera hijos, le tendríamos que colocar una asignación de 93. Y acá te dan la tabla de fraccionamiento, que es justamente la que te decía, que es la tablita de retenciones, para que puedas calcular las retenciones por los meses que quieras. Esa es la tablita. Y finalmente, para el cálculo del IAN también te dan, ¿no?, todos las UITs y sus porcentajes respectivos. Eso siempre es dato, o sea, no hay necesidad de memorizar la tablita de retenciones, ni el cálculo del IAN, ni los porcentajes, porque siempre es dato del problema. Entonces comenzamos. Tú puedes comenzar con el paso que tú quieras, porque hay 2 pasos para hallar planillas. Empiezas con la boleta y luego calculas el IR de quinta, o lo puedes empezar e iniciar al revés. Puedes empezar hallando el IR de quinta y luego haces la boleta. Yo hoy voy a hacer eso, voy a hallar el IR de quinta para luego hacer la boleta. Lo puedes hacer al revés si tú quieres. Me da igual el orden que decidas. La cuestión es que calcules bien. Entonces, yo hoy voy a comenzar calculando el IR de quinta para luego hacer la boleta. Entonces, comenzamos. Para eso, esta es la teoría. Y aquí en el mismo Excel voy a hacer el ejercicio. Entonces, para este ejercicio, yo
voy a hacer lo siguiente. Primer paso, voy a calcular el IR de quinta. Entonces, para calcular el IR de quinta hay que hacer la tabla, primero hay que proyectar los meses. En este caso, esta persona, ¿cuándo entró a trabajar? Vamos a ver cuándo entró a trabajar esta persona. Si tú revisas tu ejercicio, esta persona entra a trabajar el 1 de febrero del 2018. No sé si lo ven en la tabla. Entonces voy a proyectar desde febrero. Enero no, porque enero no trabaja esta persona. O sea, si yo lo proyecto desde enero, es 0. Entonces, ¿para qué voy a perder mi tiempo? Entonces voy a proyectarlo desde febrero porque a mí me piden hasta marzo del 2018. Entonces, como en enero no trabaja, toda esa columna de enero va a ser 0. Así que lo voy a proyectar desde febrero. Entonces voy a proyectar febrero y marzo. Solo hasta marzo porque solo me piden hasta marzo. O sea, ¿para qué proyectar más si no me lo piden? Y ahora acá voy a hacer una cosa especial que no está en tu resumen, que es para que te ayude a calcular mucho más rápido. Antes de colocar todos los 4 conceptos que son sueldos, voy a colocar sueldos, gratificaciones, otros ingresos e ingresos anteriores, ¿de acuerdo? Que es como que el esquema. Antes de calcular los montos, y esto te da el RBAP, antes de hacer eso, vamos a colocar arriba lo siguiente. Vamos a colocar el sueldo del mes, asignación familiar y los meses proyectados. Sueldo de mes de febrero, hay que buscar en el ejercicio. Dice esta persona que gana 4.500 mensuales hasta marzo. Entonces, el sueldo del mes de esta persona sería 4.500. Tanto en febrero como en marzo. O sea, 4.500, 4.500. No cambia. Su asignación familiar, si ustedes han leído el ejercicio, no tiene, o sea, 0, 0, 0. Y los meses de proyección de febrero a diciembre, ¿cuántos meses vas a proyectar? 11. Y de marzo a diciembre, 10. ¿Preguntas? Y ahora sí, calculemos. Los sueldos. Estos sueldos tienes que multiplicar, como está en tu resumen, no sé si tienes tu resumen ahí en el celular, es monto. ¿A qué se refiere con monto? Al sueldo del mes más asignación familiar. Y eso por 11. Y para marzo sería el monto, el sueldo del mes de marzo más asignación familiar que no hay por 10. Y ahí tienes los sueldos proyectados. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, ahora vienen las gratificaciones. Y para las gratificaciones, yo les había comentado que depende de la fecha de ingreso. Entonces, vea tu resumen y chequea tus gratis. Ah, no, lo tengo aquí en el Excel. Vamos a la teoría y vamos a las gratis. Aquí está. ¿Cuándo ingresó este trabajador? En febrero. Entonces, vamos a usar esta fórmula. Como entró a trabajar en febrero, sería sueldo básico más asignación familiar por 5/6 más sueldo básico más asignación familiar por 6/6. Esa sería la proyección. Entonces calculamos. La gratis sería sueldo básico del mes de febrero más asignación familiar por 5/6, porque solamente trabaja 5 de 6 para recibir la gratis de julio, más sueldo básico más la asignación familiar por 6/6. Lo único que va a cambiar de mes a mes son el sueldo del mes y la asignación familiar. ¿Por qué? Porque los porcentajes nunca cambian. O sea, estas fracciones jamás cambian. Si ya calculaste cuánto es la gratis cuando ingresa en febrero, que es 5/6 y el otro es 6/6, entonces como tengo Excel, jalo. Y lo único que cambia acá, como se han dado cuenta, no son las fracciones se mantienen. No vayan a colocar en marzo 4/6 porque estaría mal. La fracción se mantiene. Lo que cambia es el sueldo y la asignación, porque el sueldo y la asignación se sacan del mes donde te encuentres.
pero las fracciones no. Y ese serían las gratis proyectadas de febrero y marzo. Preguntas. Ahora, otros ingresos. Hay otros ingresos, vamos a buscar. En febrero y marzo, Advíncula tiene otros ingresos. A ver, me dicen, en mayo Advíncula tiene un ingreso de 700, pero no me interesa porque no estoy trabajando por mayo. Y luego me dicen por aquí que el empleado Luis Advíncula tiene en marzo un sobretiempo de 180. Entonces, eso sería como un ingreso para mí en marzo, 180. Es el único ingreso que tiene. Entonces, en marzo colocas en otros ingresos 180. Ya está. Y por último, ingresos anteriores. Para febrero, como no hay nada anterior, el ingreso anterior para febrero es 0. De acuerdo, pero para marzo sí va a haber. Y miren cómo se sacan los ingresos anteriores de marzo. Sería el sueldo del mes de febrero, pero no el sueldo proyectado, sino el sueldo del mes. Es 4.500 más la asignación familiar del mes anterior, más los otros ingresos, más los ingresos anteriores. No vayan a sumar los sueldos y las gratis proyectadas. Eso no, si no es del mes. Preguntas. Y eso te sale 4.500. Y ya tienes todo y ya tienes el cálculo del RBAP. La primera parte. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok, una vez que ustedes ya calcularon el RBAP, ahora tienes que restar como siempre las 7 UITs. Entonces voy a poner menos 7 UITs. Y para restar las 7 UITs, ya sabemos por el ejercicio que la UIT que vamos a trabajar en este ejercicio es de 4.300 y te lo dicen en la información adicional. Entonces vamos a trabajar con este valor de la UIT, 4.300. Así que multiplico 7 por 4.300. Listo. Y restas y eso te da las 7 UITs. Pero en este ejercicio yo me quedaría hasta aquí, pero en este ejercicio hay que restar 3 UITs adicionales también porque hay los casitos que les expliqué. Solamente restas estas 3 UITs adicionales siempre y cuando hayan los casos. ¿Cuáles son los casos? Este de aquí que le voy a tomar foto, que es el último. Este es el caso. Para las 3 UITs adicionales lo estoy agregando aquí porque hay este caso de acá. ¿Qué dice este caso? Dice, Advíncula reporta contabilidad que paga por concepto de alquiler de su casa 800 mensuales. Entonces, tú sabes que cuando una persona vive en casa alquilada y está en el impuesto a la renta de quinta categoría, el 30% de ese gasto mensual hay que deducirlo aquí. Entonces, lo primero sería el 30% de los 800 soles mensuales que paga. Listo. Y lo mismo para marzo, 30% de 800. Ese sería las primeras 3 UITs adicionales. Preguntas. Porque es un caso especial para incorporar en esas 3 UITs adicionales. Segundo, dice, además, en el primer semestre del año se atendió con doctores y odontólogos por 5.000. O sea, en el semestre, que hay 6 meses, o sea, de enero a junio, ella pagó 5.000. Entonces yo te pregunto, si ella pagó 5.000 por 6 meses, ¿cuánto paga mensual? Saca el mensual, 5.000 entre 6. Entonces, esto pagó mensualmente, 833. Una vez que ya sabes cuánto pagó mensualmente, como fueron odontólogos, los odontólogos también se les saca el 30%. O sea, a estos 240 le sumas el 30% de este monto mensual. Y lo mismo para el otro, más el 30% del monto mensual. Y así te quedarían estas 3 UITs adicionales solo si hay los casos que te expliqué. Preguntas. Dime, Samar, te escucho. Sí, Ina, ¿puedes volver a repetir por qué sale 490? No entendí bien. Porque hay dos.
Hay dos para las 3 UITs adicionales. El alquiler de su casa, que paga 800 soles mensuales, que hay que sacarle el 30% según la tablita de casos que expliqué en la teoría, eso es uno, más los 833 mensuales que gasta por odontólogo, que también es un caso de las 3 UITs que hay que sacarle el 30%. Entonces le sacas el 30% a la casa que vive alquilada de 800 soles más el 30% de los odontólogos que se atiende mensualmente, que le sale 833. La suma de los dos es 490 y van en esas 3 UITs adicionales, porque son casos especiales. No sé si logré responder a tu pregunta. Me avisas. Sí. Ok. Ahora, estas 3 UITs adicionales, vuelvo a repetir, depende de los casos. ¿Qué casos, Gina? Que no me acuerdo, esta tabla, estos casos. Estamos en este ejercicio, por ejemplo, estamos aplicando el primer caso, que vives en casa alquilada, entonces hay que sacarle el 30%, y estamos aplicando este caso de aquí, de odontólogos profesionales, que hay que sacarle también el 30%. O sea, en este ejercicio habían dos casos, el primero y el tercero. Por eso le saco el 30, por los casos. Si tú no tuvieras ningún caso, simplemente esas 3 UITs adicionales no existen. Y ahora sí voy a restar y eso te da el RAM, que es la renta anual neta proyectada, que sería la resta. Esto menos las 3 UITs adicionales porque hay en este ejercicio. Listo. Y una vez que ya tienes el RAM que viene, Elian, ¿cómo calculas el IAN? Tabla borrador. Vamos a hacer la tabla borrador que te expliqué. Entonces voy a poner UIT, porcentaje, tope y ajuste. Vamos a hacer la tabla borrador primero. Y luego vamos a colocar, obviamente, todas las UITs. Que estas UITs yo ya los tengo, que es la misma que hemos estado trabajando, que es de esta teoría, estas UITs, así que lo voy a copiar. Estas mismas. Así que para no demorarme lo copio. Listo. Y ahora vamos a, esto es dato, lo tienes en tu ejercicio, y ahora vamos a hallar el tope. Como estamos trabajando con la UIT que vale 4.300, entonces sería así. 5 UIT sería 5 por 4.300. Para el segundo sería 20 por 4.300. Para el tercero sería 35 por 4.300. Para el cuarto sería 45 por 4.300. Listo. Ya sabes que el último rango no tiene tope y luego llegas y hallas el ajuste. ¿Cómo hallas el ajuste? De esta manera. Para el primer rango es el mismo tope. Para el segundo rango es el tope del segundo menos el primero. Para el tercer rango es el tope del tercero menos el segundo. Y para el cuarto rango es el tope del cuarto menos el tercero. ¿Preguntas por la tabla borrador? Ok, una vez que ya hallaste la tabla borrador, tenemos que ver en este ejercicio con el rank que me salió cuántos UITs voy a utilizar. Entonces mira tus topes y dime hasta dónde llega ese número. Estas personas ganan un RAN de 27.000, entonces es mayor a 21.500 pero menor a 86. Entonces, Gina, en este ejercicio solamente vamos a usar los dos primeros rangos porque está mayor a 21.500 pero menor a 86. Entonces, Gina, solo los dos primeros rangos porque gana 27. 27 es mayor a 21.500 pero menor a 86. Entonces, estos dos primeros rangos. Entonces, mi primer rango, ¿cómo se halla el porcentaje por el ajuste? Pero, como estoy en el segundo rango, pero el último, porque este es mi último rango del problema, solamente he usado dos y estoy en el último, ¿qué se hace en el último? La pequeña diferencia, que es el RAN menos el tope anterior, o sea, el tope del primer rango, que sería menos 21.500, y eso por su porcentaje.
Y lo mismo para marzo. Porcentaje por ajuste, y como estoy en el último rango, que es el segundo, sería el rango del mes de marzo menos el tope anterior. Si estoy en el segundo rango, el tope anterior es el primero, o sea, por menos 21.500. Y eso por su porcentaje, que es 14%. Y ahí tienes calculado el IAN. Colocas total IAN y tienes el IAN, que es la suma de tus rangos. Preguntas. Ok, una vez que ya calculaste ese IAN, por último, hallamos las retenciones, que es el impuesto a la renta de quinta categoría. ¿Cómo hallamos las retenciones? Obviamente con la tabla de fraccionamiento, que es esta. En tu ejercicio tú tienes esta tablita, y acá en esta tablita de fraccionamiento te dicen, si estás calculando de enero a marzo, es IAN entre 12. Entonces me ubico aquí, IAN entre 12. Entonces, como estoy en febrero, entonces es IAN entre 12. Y si estoy en marzo, también es IAN entre 12. Y ahí están tus retenciones, las retenciones de febrero y de marzo. Entonces ya tienes el cálculo del impuesto a la renta de quinta categoría. Una vez que ya tienes el cálculo del IR de quinta de marzo, ahora viene la boleta. Realizando la boleta de marzo, y colocas. Primero, para hacer una boleta tienes que poner el nombre de la persona. La persona se llama Luis Advíncula. Le colocas Luis Advíncula. Luego colocas el mes y el año que vas a hacer la boleta, que es marzo del 2018. Y colocas concepto para hacer la boleta y los montos que vas a poner en soles. Listo, y colocamos. Primero viene todos los ingresos, y en todos los ingresos tú lo puedes ver aquí. Como estoy en el mes de marzo, tú ubicas aquí en marzo y sacas los ingresos. Primero, su sueldo del mes, que es 4.500. Entonces, uno de los ingresos es el sueldo. No el proyectado, sino el sueldo del mes, 4.500. Otro ingreso es asignación familiar, pero en este caso no tiene asignación familiar, así que no lo coloco. Si tú quieres, lo colocas y le pones 0, que es otro ingreso también, pero como no hay, es 0. Y tiene un ingreso de 180 soles, que era un sobretiempo, horas extras. Entonces le pones horas extras, 180 soles. Y ya no tienes más ingresos. Esos son los únicos ingresos que tiene Advíncula en marzo. Y ahora totalizas y eso te da el total de ingresos. Sumas. Una vez que ya tienes el total de ingresos, vienen los descuentos, y esta persona solamente tiene 2 descuentos. El IR de quinta, que lo acabas de calcular del mes de marzo, que es 211, y recuerda que otro descuento es la ONP. Esta persona, ¿por qué elijo ONP? Porque esta persona te dice en la tabla que está afiliada a la ONP. Entonces voy a calcular la ONP. ¿Cómo se calcula la ONP? De esta manera, 13% por el total de ingresos. Ya está. Estos serían los únicos descuentos que tendría Advíncula, y le pones total de descuentos. Y una vez que tienes el total de ingresos y el total de descuentos, viene el neto a pagar, que es la diferencia. Y por último, las aportaciones, que es el salud. Es la única aportación que existe y se saca siempre el 9% del total de ingresos. Y ahí está tu boleta de Advíncula por el mes de marzo. Preguntas. Y una vez que tienes la boleta por el mes de marzo, al lado voy a hacer el asiento de planilla del mes de marzo, porque ya tengo la boleta y me piden. Asiento de planilla. Realizo mi asiento por acá.
y coloco debe y haber. Tú haces la forma que tú quieras, yo voy a hacer la segunda forma. Tú haces la forma que tu profe te haya enseñado, cualquiera de las dos es válida, yo voy a hacer la segunda que es sueldos en el debe, que es el total de ingresos, lo saco de la boleta. Luego viene aportaciones, que es salud, saco de la boleta. Y luego colocas todos los descuentos, en este caso hay un IR de quinta por pagar, que es 211. Luego hay un ONP por pagar, que es 608. Y luego tienes el e-salud, que también se coloca e-salud por pagar, por 421. Y luego el neto a pagar, que se llama remuneración por pagar. Listo, suma igual, vamos a ver si suma para ver si este asiento está correcto. Sí, ahí está. Y ahí está tu asiento de planilla que lo he sacado conforme a tu boleta. Los sueldos es todos tus ingresos, las aportaciones es tu salud y luego acá colocas todo lo que tienes por pagar, que es todos los descuentos, que hay dos, IR de quinta y UNP, le pones por pagar. Y luego viene tu aportación, que es salud por pagar, y luego viene el neto a pagar, que se llama remuneración por pagar en tu asiento. Y eso sería todo en base a un ejercicio de planilla. ¿Preguntas, dudas que tengan? Listo, antes de que se vayan, ahorita voy a enviarles la solución al grupo y voy a subir la clase a la plataforma. Recuerda que el día domingo comenzamos con los seminarios, así que el día domingo la clase es a las 11:40 de la mañana. ¿Ok? Ya saben que si no pueden asistir, igual voy a subir la clase, pero voy a comenzar ya con los seminarios a partir del domingo y toda la próxima semana en los horarios regulares. ¿Sí? Listo. Entonces, si te falta repasar un tema, por favor, te sugiero que vayas revisando todos los temas para que en las calificadas no te pierdas. Dime, Samar, te escucho. ¿Es a las 11:40 o 1:40? No, lo cambié a las 11:40. A las 11:40. Lo voy a pasar el folletito por el grupo también para que todos sepan. Ya, gracias. Listo. Ok, ¿alguna otra consulta? Listo, chicos. Entonces, nada, nos vemos el día domingo y bueno, ya toda la semana pónganse al día. Ya saben que mañana tienen control de lectura a repasar. Chao, cuídense.